¿Te han pedido replicar piezas automotrices con superficies, pero aún no puedes? Diseñar piezas automotrices con superficies puede ser un desafío, porque estos elementos tienen geometrías complejas y superficies curvas. Diseñar superficies no es lo mismo que modelar sólidos, requiere un enfoque y técnicas especializadas. Es hora de dominarlo. Aprende a diseñar y fabricar piezas automotrices con superficie en menos de 2 días. Inscríbete en nuestro curso. Toda la información la tienes en el enlace del perfil. Buenas tardes, makers. Bienvenidos a esta clase ya a un nivel avanzado en el desarrollo de piezas automotrices y autopartes, enfocado con el uso de SolidWorks en el tema de superficies y donde vamos a trabajar también con el laminador de Orca Slicer. Me presento, yo soy Cristina Ceballos, soy CEO de Ingenio 3D Print. Nosotros llevamos 5 años en el mercado de Ecuador en el desarrollo de piezas automotrices. Si están en este curso es porque ustedes ya tienen conocimientos del programa de diseño SolidWorks y necesitan ahora llevarlo a un nivel en el tema de superficies. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta primera clase? Es a ustedes indicarles cuál es la dinámica que nosotros manejamos. Nosotros trabajamos con solicitudes reales que hemos recibido de nuestros clientes. Aquí no solo ustedes van a aprender a manejar el programa, sino que ustedes aprenden a evaluar las solicitudes. Aprenden el por qué se hace eso en el diseño, el por qué se configura de esa manera para impresión 3D, por qué usamos ese material, entre otras características. Eso es lo que nos diferencia a nosotros en nuestros cursos de capacitación. De igual manera, ustedes tienen soporte tanto de los instructores como de otros participantes que han tomado capacitaciones con nosotros a través de un grupo privado de WhatsApp. En ese grupo privado de WhatsApp también nosotros tenemos clases exclusivas para nuestra comunidad y lanzamos constantemente encuestas para saber exactamente con qué tema quieren trabajar por mes. De esa manera, quiero dar la bienvenida e introducción al ingeniero Dayan Peña, quien es nuestro ingeniero de diseño en Ingenio 3D Print. Voy a dar paso para que se pueda presentar y que también les dé la introducción que van a ver en este curso. Motivarles, makers, a que todas las clases sean lo más dinámicas posibles. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden reaccionar en la parte de abajo. El objetivo es que ustedes saquen el máximo provecho aquí. Sí, como siempre les indicamos. El objetivo es que ustedes aprendan a hacer las cosas. Y la única manera en la que aprenden a hacer las cosas es justamente poniendo en práctica lo que les vamos a enseñar en este curso. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Me presento, yo soy el ingeniero Dayan Peña. Seré en esta tarde y bueno, a lo largo de todo el curso, el instructor encargado de impartir este curso de superficies, de diseño avanzado con superficies, más enfocado a lo que son piezas automotrices. Bueno, como les comentaba, bueno, yo voy a ser el instructor en esta ocasión. Mi nombre es Dayan Peña, ingeniero Dayan Peña, soy ingeniero mecánico industrial. Y bueno, en esta ocasión les voy a compartir el curso de diseño de piezas automotrices con superficies. Les voy a indicar cuál sería el alcance que tendríamos con este curso, lo que más que nada, qué es lo que nosotros podríamos llegar a diseñar en un curso de superficies. Como ustedes pueden ver, aquí les tengo unos dos pequeños ejemplos de solicitudes reales que nos han llegado, bueno, y de hecho que nos han llegado recientemente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es una carcasa básicamente sería la carcasa todo alrededor de lo que es las rejillas de ventilación. En este caso, el cliente lo que nos solicitó es, él tenía, él tenía la pieza original de un lado, él nos proporcionó la pieza nos proporcionó la pieza de un lado, nosotros lo que es, le replicamos la pieza original. En este caso, este es un ejercicio práctico que vamos a ver más adelante. Y adicional también, por ejemplo, podemos realizar solicitudes como son estas visitas de aquí, que son justamente las que van en las puertas tanto de los pasajeros como del conductor, que es donde generalmente se suele poner el teléfono, las llaves. Son solicitudes, la verdad, bastante comunes. Por alguna razón, a veces a las personas se les daña bastante este accesorio del vehículo, entonces son solicitudes que entran con bastante frecuencia. Más que nada quiero recalcar que este va a ser el alcance del curso. Hay piezas que vamos a ver más adelante que a pesar de tener, bueno, de tener curvas complicadas, no son diseñadas por superficies, debido a que al nivel de complejidad de estas
es suficientemente alto como para ya requerir de un escaneo 3D. Listo, ¿cuáles son las expectativas de este curso? Bueno, como les había indicado, ¿qué es lo que van a aprender ustedes? Es a diseñar elementos de la industria automotriz aplicables a la impresión 3D, aplicar los conceptos y técnicas para diseño de piezas funcionales, entender los puntos clave del diseño para aplicarlos a cada solicitud y trabajar con solicitudes reales. Con esto, ¿qué queremos decir? Que nosotros aquí vamos a aplicar ejemplos reales, solicitudes que a nosotros nos han llegado, como les indicaba, generalmente solicitudes que los clientes, que en general las personas requieren, más o menos para que nosotros también podamos aprender no solo a diseñar, sino en un principio a evaluar qué es lo que va a ser factible diseñar o no. Como les indiqué en un inicio, no todas las piezas pueden ser replicadas mediante diseño en 3D, ni siquiera por superficies debido a su alto nivel de complejidad. Entonces, vamos a empezar introduciendo ya directamente a lo que es el SolidWorks. Tengo entendido que, bueno, las personas que están en esta sala tienen un conocimiento de lo que es básico intermedio de SolidWorks. Por lo tanto, podemos pasar directamente ya al tema de lo que es superficies como tal. Ya, en un principio, nosotros tenemos un abanico completamente nuevo de lo que son herramientas para la creación, edición e interacción de superficies con sólidos. Muchos de ustedes tal vez no tengan activado lo que es la pestaña o el complemento de superficies. Esto se lo hace de la siguiente forma. En nuestro programa de SolidWorks, esta sería nuestra interfaz del SolidWorks. Para activar el complemento es bastante sencillo. Únicamente en cualquiera de las pestañitas que están aquí, simplemente hacemos clic derecho y en la opción de pestañas, aquí tenemos lo que es el complemento de superficies. Simplemente lo que hacemos es clic derecho, pestañas y activamos la parte de superficies. Aquí, como pueden ver, tenemos todo el abanico de opciones que tienen superficies. Entonces, más o menos voy a explicarle de qué trata cada complemento. Como podemos ver, en las herramientas de creación de superficies, tenemos operaciones que, bueno, podrán ser conocidas por muchos debido a que son muy similares a las operaciones que ya nos encontramos como sólidos. Cada operación la vamos a ver más adelante. Como puede ser extruir superficie, la revolución, superficie barrer, limitante y recubrir superficie. Bueno, como les indicaba, estas funciones son muy similares, tienen aplicaciones muy similares a las que podemos encontrar en sólidos. Las funciones adicionales que ya vamos a encontrar en superficie sería la de rellenar superficies, forma libre. Forma libre en sí trata como más o menos de esculpir, es un tema más para esculpir superficies. Les comento ahorita porque la verdad esta función, al menos para piezas automotrices donde requerimos un poco de precisión, no se usa, la verdad. Yo personalmente no la he usado jamás, pero bueno, aquí está. Aquí ya vamos con funciones completamente nuevas, que son superficies planas, equidistancia, regladas, aplanamiento. Bueno, redondeo es la que todos conocemos. Todas estas funciones vamos a ver ejemplos prácticos para poder aprenderlas cómo usar. Estas en sí son herramientas para crear superficies. De ahí tenemos otra sección. Estas secciones ya son funciones completamente nuevas que son para la edición de superficies, como puede ser la de eliminación de cara, reemplazar cara, eliminación de taladro, extender superficies, recortar superficies o eliminar recortes. Una función bastante importante y que la vamos a ver prácticamente en casi todos, por no decir todos los diseños, es la de coser superficies. Hay que entenderla bastante bien y saber poder, cómo poder usarla, cómo poder solucionar tal vez los problemas que alguna vez nos pueda llegar a dar. Y las funciones que son de interacción con sólidos y superficies. La función dar espesor se utiliza generalmente cuando nosotros ya tenemos un conjunto de superficies o una superficie ya definida, cuando directamente nosotros ya queremos pasar a un sólido. Corte con espesor y corte con superficies se pueden utilizar ya directamente solo con sólidos y superficies. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos más que nada el concepto clave y el concepto principal en lo que sí se trata de lo que es el manejo de las superficies. Como pueden ver, yo tengo aquí algunos conceptos que se llaman: las superficies son independientes, que se debe considerar una adecuada conexión entre aristas y que los errores pueden pasar desapercibidos. Vamos a ver a qué se refiere con cada una de estas consideraciones. Entonces, por ejemplo, yo entro a mi programa en el SolidWorks y yo ya tengo cargado mi complemento de superficies. Bueno, entonces ahora únicamente para indicarles voy a solamente proceder a dibujar
una geometría cualquiera. Listo. Voy a proceder a extruir mi superficie. Ya. Yo tendría aquí mi primera superficie. Entonces, digamos que yo, bueno, quiero seguir trabajando con la superficie. Tal vez aquí le quiero extender un poco esta parte de aquí o acá abajo. Entonces, sigamos trabajando. Eso es solo como una cuestión indicativa. Ya. Perfecto. Ahora digamos que yo quiero crear esta superficie de aquí. Me voy acá, superficie plana. Ya. La primera indicación que yo les quiero hacer es que normalmente cuando nosotros trabajamos con sólidos y hacemos una operación de extrusión entre dos sólidos, siempre va a haber una opción que diga fusionar resultado. Entonces, ¿eso qué nos va a hacer? Nos va a hacer que siempre los sólidos con los que estemos trabajando, sea extrusión, sea corte, se trabajen como un solo sólido, a menos que nosotros indiquemos lo contrario, que no queremos que el nuevo sólido que estemos creando se fusione con el antiguo. En el caso de las superficies no ocurre esto. Yo al momento, por ejemplo, de crear este croquis plan, esta superficie plana, en ningún momento me indica para yo fusionar las superficies. Entonces, como pueden ver, aquí nosotros estamos trabajando con superficies independientes. Cada superficie que yo voy creando, independientemente de la operación, a no ser la de extender superficie, cada superficie que yo voy creando, aquí voy a crear otra, en esta lista de aquí. Como pueden ver, cada superficie que yo voy creando es una superficie independiente. Por ejemplo, en esta opción de superficie arreglada, igual en ningún momento me indica que yo tenga alguna opción para fusionar las superficies. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero trabajar esto como un conjunto. Tal vez yo le quiero dar espesor, pero solo se me va a dar espesor a una capa. Las otras siguen siendo superficies. Eso es lo que yo tengo que considerar en un principio. Las superficies son independientes. Cada superficie que yo vaya creando o que yo vaya editando de alguna forma no se van a fusionar por sí solas. Estas superficies siempre van a trabajar como una sola. Y esto sí tengo que tomar en cuenta, porque a veces cuando yo ya tengo mi diseño final y yo ya quiera dar espesor, generalmente esto es lo que suele dar una gran cantidad de errores. Ya. En el segundo punto, ¿qué quiere decir esto con considerar una adecuada conexión entre aristas? Bueno, aquí les voy a adelantar un poco la función de coser superficies. Como yo les indicaba, nosotros trabajamos con estas superficies de forma independiente. Vamos aquí otra vez es la superficie plana. Entonces, yo, para poder fusionar esto como una sola superficie, yo utilizo mi función de coser superficie. Entonces voy a coger y a seleccionar mis dos superficies. El control de tolerancia, control de separaciones, vamos a ver más adelante cómo se manejan. Entonces, al momento de yo coser la superficie, ¿cómo lo hago? Simplemente cojo, selecciono mis dos superficies y le pongo en siguiente. No me ha dado ningún error. Y como pueden ver, yo ya estoy trabajando con una sola superficie. Pero aquí la clave con esto es saber cómo tienen que estar mis superficies para yo poderlas coser. En este caso vamos a borrar esta función. No sé si ustedes se dan cuenta que las aristas de la superficie se ven como un borde azulado. No es normalmente en los sólidos que se suele ver con aristas de color negro. Estas aristas son de color azul. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que todas estas aristas no están funcionadas con ninguna otra. Aquí podemos ver en la unión entre las aristas de estas dos superficies son de color azul. ¿Qué me quiere decir esto? Que las superficies no están fusionadas. Al momento de yo coser mis superficies, podemos ver que la arista ya cambió a un color negro. ¿Qué me quiere decir? Que la superficie ya está cosida. Pero esto sucede porque prácticamente esta arista es compartida entre las dos superficies. ¿Qué pasaría en el caso de que yo no tenga la arista bien definida entre las dos superficies? Si yo tal vez digamos, yo pongo, mi nueva superficie va a ser así. Perfecto. Entonces yo tengo la primera arista de mi superficie aquí y la segunda arista de mi superficie aquí. Y digamos, tal vez yo quiero ahí coser mis superficies. Vamos a intentarlo. Entonces yo le pongo OK y ya no me va a dejar. Tengo un error de reconstrucción. ¿Qué es lo que me indica? No hay ninguna arista para coser. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no estoy compartiendo aristas una arista entre ninguna de las dos superficies. Esto va a ocasionar que nunca las pueda coser, porque en el caso anterior, ¿qué pasaba aquí? Esta misma arista era compartida.
En el nuevo caso ya no. Eso siempre me va a generar un error y no me va a dejar coser mis superficies. Esto es lo que quiero decir con considerar una adecuada conexión entre aristas. Siempre tenemos que tener en cuenta eso al momento de coser las superficies. Y los errores pueden pasar desapercibidos. Bueno, este es un tema que también vamos a ver más adelante en las aplicaciones, donde nosotros tal vez por usar las herramientas no de forma adecuada, no de forma recomendada, podemos crear superficies de baja calidad. Eso, bueno, se los explicará con mayor detalle más adelante. Continuamos. Ya. Una recomendación, bueno, recomendación mía, que es para trabajar con superficies un poco más fácil, es, como les indicaba, el tener una especial atención con las aristas, cómo se manejan las aristas de la superficie, es bastante importante. Tal vez a veces el color que viene por defecto en el SolidWorks puede pasar bastante desapercibido. Entonces, ¿qué es lo que generalmente yo recomiendo? Y esto lo pueden aplicar en sus programas, tal vez en este momento. Yo lo que generalmente hago es en la pestaña de opciones, en la sección aquí de colores, nos vamos a buscar la opción que diga superficies y aristas abiertas. Entonces, yo aquí en editar, yo voy a buscar tal vez un color de la arista que va a saltar un poco más a la vista. Tal vez podemos ponerle este rosado, que es un poco más, sería un poco más chillón. O tal vez también puedo cambiar el fondo. Entonces, si yo cambio la escena a una escena tal vez un poco más clara, tal vez ya ahí puedo identificar de una mejor forma dónde están las aristas que pretendo unir. La principal diferencia, bueno, y la pregunta que ustedes se pueden hacer, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con sólidos y superficies? ¿O cómo yo sé que tengo que trabajar o con sólidos y superficies? Bueno, generalmente cuando trabajo con superficies también yo tengo que trabajar con sólidos, porque al fin y al cabo ese es el producto que yo necesito obtener de mi diseño. Pero hay veces en las que yo tengo que combinar mi trabajo de sólidos con superficies. A veces tal vez en mis diseños las superficies solo me sirvan en una operación y el resto continúa siendo con sólidos, o generalmente el 70-60% de mi diseño son superficies. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que yo nunca dejo de trabajar con sólidos. Las superficies en sí son un apoyo para mi diseño, pero jamás van a no van a reemplazar el trabajo con sólidos. Ya. ¿Cómo yo identifico cuando trabajo con sólidos? Entonces, cuando tengo diseños paramétricos. ¿Qué me quiere decir con diseños paramétricos? Son diseños medibles que yo puedo con un calibrador coger y medir. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, tal vez tengo esta pieza. Yo tal vez puedo saber cuánto mide mi pieza de aquí para acá. Puedo tomar una medida de esta pared de aquí a esta pared de acá. La cara en la que se asienta sobre el plano planta es plano. Entonces, esas son esas medidas que yo puedo obtener. Todas las medidas yo las puedo obtener con mi calibrador. Y son medidas exactas, son medidas que yo voy a poder hacer de forma muy exacta. Serán geometrías más simples. Yo puedo identificar cuando una geometría es mucho más complicada o una geometría es mucho más simple. ¿A qué me refiero con esto? No tengo tal vez curvas muy pronunciadas, curvas que no sean posibles medir fácilmente con un calibrador o incluso hasta con instrumentos de medida un poco más especializados. Como les indicaba, yo tengo medidas más exactas, medidas en las que tal vez podré fallar, por decirles una décima de milímetro, dos décimas, una centésima. Y geometrías medibles de complejidad media-baja, como ya les indica. En general son geometrías planas, geometrías tal vez con curvas no muy complicadas de medir. En este caso aquí tengo una curva, pero no es de mayor complejidad. ¿Cuándo yo puedo trabajar con superficies? Cuando yo debo trabajar con superficies es cuando yo ya tengo diseños más aproximados. ¿Qué quiere decir con esto? Tal vez, por ejemplo, en este caso yo tengo este diseño de aquí. Les voy a indicar también unos diseños que tenemos con superficies un poco más complejos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el diseño de aquí, bueno, el que estaba en la muestra. Ya. Entonces, si yo veo con detalle este diseño, yo tal vez puedo ver que, bueno, tal vez yo pueda medir el diámetro de esta parte de aquí, que es básicamente la que en- eh, en- eh, tiene que ir en el vehículo, tiene que ser precisa, pero tiene que
insertar en el vehículo, pero yo no sabría, por ejemplo, cómo medir esta curva de aquí. Yo no sabría cómo medir cuál es esta curva de acá. Tal vez yo pueda medir esto de aquí. Tal vez no pueda medir esto de aquí. Y a veces, claro, estas curvas también no tienen que ser muy exactas, porque al fin y al cabo, a veces estos son agujeros donde ingresan, que no tienen que moldarse perfectamente. Nosotros también en eso tenemos que identificar qué medidas tenemos que ser bastante precisos, bastante exactos, y medidas en las que tal vez nos podemos dar un poco de libertad, al menos cuando trabajamos con superficies. Listo, continuamos. Entonces, vamos manos a la obra. En este curso se ha planteado, ahorita como introducción, como tengo entendido que, bueno, tal vez ustedes no han trabajado con superficies o si se ha trabajado con superficies han sido, bueno, no han sido trabajos muy complejos. Primero se va a comenzar con unos ejercicios un poco didácticos, más que nada para que nosotros podamos entender cómo se utilizan las herramientas, cómo yo puedo aplicar las herramientas, en qué casos yo voy a aplicar una herramienta, en qué casos no. Bueno, entonces, en primera instancia vamos a iniciar con este ejercicio. Este ejercicio yo les voy, bueno, el archivo vamos a partir desde esta geometría de aquí, que es una superficie importada. Vamos a partir de esta geometría. Yo en este momento les voy a subir el archivo al chat para que ustedes lo puedan tener disponible. Como pueden ver es este archivo de aquí. En la presentación igual eh, tenemos las indicaciones que vamos a seguir para poder llegar a nuestro objetivo. Listo, Mex. Ya está el archivo subido en el chat para que lo descarguen y poder comenzar con el primer ejemplo. ¿Cuál es el objetivo con este primer ejercicio? ¿Cuáles son las funciones antes mencionadas que nosotros vamos a ver? Es un ejercicio bastante sencillo, pero bueno, nos va a servir para entender varias de las funciones. Vamos a ver cómo extruir una superficie, la función de recortar superficie. Bueno, aquí me dio dos veces la función, pero bueno, me quiere decir que una recortar superficie, hay dos modos de recortar superficie, en modo estándar o en modo simultáneo. Vamos a ver, en este caso vamos a ver los dos. Podemos ver la función de superficie reglada, la función de líneas de partición y lo que nos va a dar nuestro producto final, que sería ya la función dar espesor. Entonces podremos comenzar. Bueno, se me olvidaba de decirles, con las superficies vamos a empezar a trabajar también bastante con lo que es el croquis 3D. ¿Por qué vamos a empezar a trabajar con el croquis 3D? Porque estas geometrías son, como son más complejas, se nos dificulta un poco el trabajar con planos, como lo hacíamos generalmente con los sólidos. Ya que en los sólidos era muy fácil que nos encontremos caras planas donde podríamos nosotros empezar nuestro plano. En este caso es un poco más complejo podernos encontrar con caras planas. Entonces tenemos que apoyarnos bastante de lo que es el croquis 3D. ¿Cómo es en este caso? En este caso, ¿qué es lo que cuál es el primer paso que nos va a pedir? Listo. El primer paso es que nosotros tenemos que generar, bueno, esta extrusión de aquí y que nos coincida con estas siluetas de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos varias formas, unas más fáciles, unas más difíciles. Podemos repasar una posible forma. Entonces nos vamos a nuestra sección de superficies y podríamos usar recubrir superficie. ¿Cómo sirve el recubrir superficie? Yo selecciono mi primera arista y selecciono mi arista de destino. Entonces yo tendría mi primera extrusión. Pero ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí es que si ustedes se fijan bien, yo no tengo esto completamente recto. La verdad me hace una geometría un poco irregular. ¿Por qué pasa esto? Porque tengo esta herramienta de aquí, que a medida que yo la voy arrastrando, se va modificando la geometría. Pero en este caso se hace un poco más tedioso y no es bastante preciso. Yo en todo caso tendría que lograr que esto esté completamente alineado, pero nunca voy a poder estar seguro es que si es que está completamente alineado. Entonces esta función yo la descarto. ¿Cómo podemos hacer con esto? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es, todos vamos a seleccionar el croquis 3D. El croquis 3D se encuentra justo en el croquis en la flechita de acá abajo.
y seleccionamos nuestro croquis 3D. Aquí no tenemos que seleccionar ningún plano. Lo único que vamos a hacer es, vamos a seleccionar nuestras tres aristas, sumando la tecla Control. Y una vez que tengamos seleccionadas nuestras aristas, vamos a seleccionar Convertir entidades. Aquí nosotros ya tenemos convertidos nuestros croquis de las aristas que nosotros requerimos. Ahora, posterior a eso, en nuestra función de extruir una superficie, vamos a seleccionar, una vez que ya tenemos seleccionado nuestra función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ahorita no estamos trabajando con un plano, sino estamos trabajando con un croquis 3D, nosotros tenemos que darle en qué dirección vamos a extruir esa superficie. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En la parte aquí, donde dice dirección de la extrusión, nosotros vamos a tener que seleccionar un plano. Entonces, si abrimos nuestra lista de opciones, nosotros vamos a seleccionar el plano planta. ¿Por qué el plano planta? Nosotros tenemos que seleccionar el plano que sea normal al eje de extrusión. En este caso, yo quiero que mi extrusión vaya en dirección al eje Y. Por lo tanto, el eje Y es normal al plano planta. Entonces, yo selecciono mi plano planta como mi dirección de extrusión. Entonces, como podemos ver, ya tenemos ya la extrusión. Pero yo quería que esta extrusión sea congruente con estas siluetas de aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente le voy a dar un ángulo de salida de aproximadamente unos 25 grados. No me importa la profundidad. Puedo hacer la profundidad que yo quiera. Ahorita no me importa la profundidad. Dejémosle tal vez un poquito más larguito para poder seguir viendo las demás funciones. Y le damos en OK. En la siguiente función que nosotros vamos a ver es la función de recortar superficie. Entonces, ¿qué voy a hacer con recortar superficie? ¿Se acuerdan que yo les decía que tenía dos modos de tipo de recorte, que es el estándar y el simultáneo? En este caso, vamos a ver los que son la versión simultánea. ¿Cuál es la diferencia entre el estándar y el simultáneo? En la versión simultánea, yo puedo recortar dos o más superficies. Siempre tengo que trabajar con dos o más superficies en el tipo de recorte simultáneo. En el tipo de recorte estándar, yo solo voy a trabajar con un croquis y una sola superficie, o bueno, varias superficies, pero siempre tiene que ser un croquis. En el simultáneo, trabajo yo con dos o más superficies. Entonces, a ver, yo quiero trabajar con esta, con esta, con esta y con esta. Yo ya seleccioné mis superficies. Ahora, en esta opción de aquí, yo voy a elegir si quiero conservar o eliminar mis selecciones. En este caso, voy a eliminar mis selecciones y voy a eliminar esto, que es lo que no me sirve. Entonces voy a ir seleccionando. Aquí veo que me faltan estos cachitos. Selecciono para que se elimine. Selecciono y listo. Podemos poner en continuar. Perfecto. Ya. Ahora, para poder seguir con el ejercicio, bueno, yo voy a eliminar estas caras de aquí. Ahorita no me interesa tener estas caras. Simplemente me posiciono sobre las caras y le pongo suprimir. Ahora, como les indicaba, las aristas, bueno, en este caso yo puedo visualizar de una mejor forma mis aristas. Se supone que esta es arista de aquí y la arista de esta superficie de acá. Pueden ver que estoy trabajando con 5 superficies diferentes. Todas son independientes, todas las superficies que creo son independientes, pero yo las quiero coser. Ahora, vamos a coserlas. Acuérdense que para hacer esta extrusión yo les di un ángulo de 25 grados. Es un ángulo aproximado. Pero vamos a ver qué pasa en este caso. Voy a seleccionar coser superficie y voy a seleccionar todas mis superficies. Esta, este de aquí, toda esta superficie de aquí. Aquí podemos ver que apareció este control de separaciones. ¿Qué quiere decir el control de separaciones? Lo que quiere decir es que aquí, entre esta arista de aquí, entre la arista de aquí que vendría a ser del tubo y la arista de la base, podemos ver que no son exactamente las mismas. Aquí se puede ver de una mejor forma, puedo ver a las dos aristas. A pesar de que son muy próximas entre sí, no son las mismas. Pero bueno, esto no tiene por qué suponer un problema, porque el programa me ayuda con el control de separaciones. ¿Qué quiere decir el control de separaciones? Indica que yo tengo una tolerancia del cosido. Eso quiere decir que no necesariamente las superficies tienen que ser exactamente las mismas o tienen que coincidir exactamente, pero sí tienen un nivel de tolerancia de una de esas, que igual sigue siendo muy bajo.
Entonces me quiere decir que aquí ha encontrado tres separaciones, que son estas tres de aquí, y me dice que están separados unas 9 centésimas, no es mucho, y que no importa, igual se van a poder coser. Como pueden ver, se cosieron sin ningún problema, ya forman parte de una misma arista. Ahora bien, sigamos viendo las instrucciones. Ya. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que yo voy a tener que generar este pequeño tubito sobresaliente de aquí. Entonces vamos a hacerlo. Aquí ya me indica, por ejemplo, que tengo que hacer, en dónde tengo que hacer mi croquis, en qué plano tengo que hacer mi croquis. Entonces procedemos a hacer mi croquis. Vamos a ir al plano planta. Entonces, yo voy a hacer un círculo. Este círculo, bueno, a pesar de que no lo indica aquí, este círculo tiene que ser concéntrico con esta arista de aquí. Vamos a seleccionar los dos con control. Los vamos a hacer concéntricos. Y tiene que medir 25. Entonces vamos a medir 25. ¿Estamos bien? ¿Correcto? Perfecto. Ya. Ahora, aquí yo tengo dos opciones para poder hacer el agujero. Cualquiera de estas dos opciones son completamente válidas, dependiendo de cuál me guste más a mí. Mi primera opción es, voy a ir a mi función de recortar superficies, y aquí vamos a ver el tipo de corte estándar. El tipo de corte estándar, como yo les había indicado, lo que yo necesito es únicamente seleccionar un croquis. Entonces voy a seleccionar este croquis y automáticamente la superficie se me va a partir según el croquis que yo tengo. Entonces, como pueden ver, se me selecciona en naranja una parte y se me selecciona en naranja lo que está siendo partido por el croquis. En este caso, yo quiero eliminar este agujero y lo puedo eliminar de esta forma. Entonces, yo ya tengo mi agujero aquí listo. ¿Cuál es la otra forma que yo tengo para hacer esto? Vamos a eliminar esta opción. Nos podemos ir igual, valiéndonos del mismo croquis. Nos podemos ir a croquis y nos vamos a donde dice líneas de partición. En líneas de partición me pide, me voy a proyección, me pide un croquis y me pide la superficie que yo quiero editar. Perfecto, yo ya tengo mi superficie, prácticamente está dividida y lo único que yo voy a hacer es en la opción de eliminar cara, selecciono eliminar cara. Aquí tengo tres modos, eliminar, eliminar y emparchar y eliminar y rellenar. Para esta ocasión solo vamos a utilizar en eliminar. Yo quiero eliminar esta cara y como pueden ver obtengo el mismo resultado. Aquí consiste un poco más en qué tipo de función yo quiera usar y cuál me vaya a servir. Esto es solo si yo quisiera eliminar, hacer únicamente eliminar esto. Pero bueno, en este caso no, yo solo lo quiero eliminar, sino aquí yo voy a generar un tubo. Yo tengo que generar este tubo de aquí, el que está sobresaliendo ya del hueco del agujero que yo hice. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Una vez yo teniendo mi línea de partición, simplemente me voy a ir a la opción extruir superficie, voy a seleccionar esta cara. Y aquí, por ejemplo, ya me da todo lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, como les indicaba, no estoy ya trabajando en un plan, siempre tengo que indicarle la dirección. La dirección que a mí me interesa es la del eje Y. Entonces, yo tengo que elegir el plano que sea normal al eje Y. El plano planta, le voy a dar una altura, ahorita no me interesa, una altura cualquiera, y le voy a dar en la opción eliminar caras originales. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a hacer esta opción? Eliminar caras originales, lo que va a hacer es eliminar esta carita de aquí. Como pueden ver, la cara está eliminada. Y si también, bueno, pudimos ver con mayor atención, podemos de una vez ya coser el resultado para que esto se haga una sola superficie. Perfecto. Ahora, sigamos. ¿Qué me dice la guía? Me dice que tenemos que hacer un corte a una altura de 128 milímetros con respecto a la base. Perfecto, entonces nos vamos a ir al plano alzado. Bueno, podemos trabajar desde aquí. Vamos a hacer una línea, no me importa la longitud. En este caso, cuando vamos a hacer cortes con croquis, no me interesa la longitud de la línea. Lo único que sí me interesa es que atraviese toda la superficie que yo voy a querer recortar. En este caso, si lo hace, vamos a acotar y podemos ver que aquí nos está pidiendo una altura de 128 milímetros. Voy a poner 128 y perfecto, y lo tengo. Puedo salir del croquis y nos vamos nuevamente a la función de recortar superficie. Como vamos a hacer un corte con croquis, nos vamos al modo estándar
En la herramienta recortar selecciono el croquis y automáticamente la superficie ya se me parte en dos. Entonces simplemente selecciono el pedazo que no quiero. Aquí está seleccionado eliminar selecciones y pongo aceptar. Ya tengo el corte. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a realizar ahora esta salida de aquí de los tubos, tanto en este tubo de aquí como en este tubo de acá. ¿Cómo voy a hacerlo? Listo. Me dice que esta primera salida de este tubo de aquí tiene que ser de un largo de 20 milímetros y tiene que estar en un ángulo de 25 grados respecto al eje Z. Y bueno, la dirección del plano tiene que ser en dirección al plano alzado. Vamos a ver. Vamos a partir de este tubo de aquí. Aquí vamos a lo que es la opción superficie arreglada. La superficie arreglada me va a facilitar bastante este tipo de trabajos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar la arista, en esta selección de aristas en la que yo quiero trabajar. ¿Y qué me indicaba la instrucción? Que tiene que ser en un ángulo de 25 grados respecto al eje Z. Entonces yo voy a coger la opción que dice en ángulo respecto al vector. Aquí el vector al eje Z. Entonces yo tenía que coger mi plano que era normal a mi eje Z. En este caso es el plano alzado. Voy a cogerlo en esta sección de aquí. A mi plano alzado voy a poner en 25 grados y era en una distancia de 20 milímetros. Ya, pero bueno, no me está dando en la dirección que yo quiero. Voy para acá. No, esto es esto me invierte el lado al que se va a ir. Entonces, para invertir la dirección, me voy a donde dice selección de aristas. En selección de aristas simplemente hago clic en el lado alternativo y listo. Ya tendré mi superficie arreglada, mi primera superficie arreglada. Bueno, sigamos con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción me dice que ahora tengo que hacer mi superficie de esta forma para poder completar esta toma de aquí. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De igual forma con la superficie arreglada. Nos vamos a superficie arreglada, pero ahora ya no va a ser en ángulo. Ahora vamos a seleccionar primero mi arista y va a tener que ser normal a la superficie. No va a tener que ser perpendicular al vector. De igual forma, selecciono, que es lo que me dice, claro, perpendicular al eje Z. Entonces voy a seleccionar el plano, que sería el plano alzado. Tengo seleccionado perpendicular al vector y listo, ya se me está generando la superficie. Las instrucciones me dice que tiene que ser de 10 milímetros, cambio a 10 milímetros, y para poder invertir la dirección, me posiciono sobre la arista y pongo dirección alternativa. Y tengo el siguiente. Como les indicaba, si se dan cuenta que ninguna superficie se cose automáticamente, aquí puedo anotar aberturas. Perfecto. Entonces sigamos con esta pequeña toma de aquí, que es lo que me dice la instrucción. La instrucción me indica que igual tengo que hacer esta superficie arreglada de 5 milímetros, tiene que ser normal al eje Y, lo que quiere decir que en dirección al plano plano. Entonces vamos a hacer, vamos a superficie arreglada, tiene que ser perpendicular al eje Y, al vector y en dirección al plano plano. Entonces seleccionamos nuestra dirección, que va a ser nuestro plano planta, seleccionamos nuestra arista, tenemos seleccionado la opción perpendicular al vector y tenía que ser de 5 milímetros. Listo, ya tengo mi superficie completa. Ya, correcto. Una vez que yo ya tengo mi superficie completa, bueno, siempre tengo que verificar al final con cuántas superficies estoy trabajando. Entonces, cada operación que yo generé, a excepción de esta operación de extrusión de aquí, porque yo mismo la especifiqué, pero ninguna de las demás se cosieron automáticamente. Todas se generan como superficies independientes. Entonces, antes de yo proceder a dar espesor, lo que tengo que hacer es seleccionar, puedo seleccionar una por una o simplemente seleccionar todo de uno. Verifico que todas mis superficies estén seleccionadas, no tengo problemas con el control de separaciones y le pongo aceptar. Aquí puedo ver que todas mis aristas ya son en color negro, bueno, a excepción de las aristas estas de aquí que no se han cosido con ninguna otra. Y lo que me queda hacer es simplemente darle espesor. Voy a seleccionar a todo este conjunto de superficies y aquí me indica dónde quiero dar espesor, si quiero dar espesor hacia afuera o hacia adentro.
o solo hacia adentro. Aquí tengo que tener bastante cuidado, porque dependiendo de cómo yo le dé espesor, me puede dar error o no. A veces, trabajar con superficies así, donde tienen prácticamente, donde se van a tienen cavidades cerradas y todo, como este de aquí, si es que yo doy espesores muy grandes, como pueden ver aquí, tal vez esto lo vaya a lograr hacer, o tal vez no, tal vez el programa no sea capaz de calcular cómo dar este espesor. Entonces, por eso yo siempre tengo que procurar trabajar con espesores pequeños, siempre que me lo permita mi diseño. Vamos a darle un espesor de unos 2 milímetros. Y como pueden ver, ya no tengo una superficie, ya tengo un sólido, y ahora sí ya puedo empezar a trabajar con mi sólido. Todo, cabe recalcar que las superficies con las que estaba trabajando no se guardan. Estas superficies ya prácticamente pasaron a ser un sólido. Ya, esto sería con el primer ejercicio. Bueno, como pueden ver, tengo más ejercicios que los seguiremos viendo en el transcurso, bueno, de la clase. A ver, hasta eso les voy a compartir el archivo del segundo ejercicio. En este caso, lo único con lo que vamos a partir son con las curvas guía. Ya no voy a partir de una superficie importada. Entonces les voy a pasar el archivo. Y bueno, para los que no tienen la versión del SolidWorks del 2021 para arriba, les voy a pasar el archivo en IGS o en Step. Bien, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo más funciones. Como les había indicado en un inicio, en este caso son ejemplos didácticos más que nada porque primero sí quisiera que todos nos vayamos familiarizando con las funciones. Como podemos ver, hay algunas que son muy conocidas, son muy parecidas a las de los sólidos, extruir, revolución, pero bueno, ya nos encontramos con funciones un poco más nuevas que tienen a veces algunos detallitos, como les indiqué, a veces las superficies, parece que todo está bien, pero ya nos damos cuenta de los errores a veces al momento de dar espesor. Me ha pasado bastantes veces que al momento de dar espesor, para todo parece que está bien, las superficies se cosieron perfectamente, pero al momento de dar espesor te sale error. Y el único error que dice es no se puede dar espesor, no te dice por qué. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante a veces cuáles son los errores comunes que a veces uno comete y puede ni siquiera darse cuenta. Y al momento de dar espesor, uno se te puede darse a veces contra la compu en la cabeza y no dar con el resultado. Bueno, todo eso iremos viendo más adelante. Listo, Baker. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bueno, bueno, este ejercicio vamos a hacer un grifo de agua. Vamos a hacerlo prácticamente todo ocupando superficies y vamos a ver las siguientes operaciones. Vamos a ver revolver superficies, recortar superficies nuevamente. Esta función la van a ver siempre, la van a utilizar casi que yo diría el 95 a 100% de las ocasiones que ustedes trabajen con superficies. La opción barrer superficies, también la herramienta rellenar superficies, líneas de partición, que bueno, ya lo vimos antes, lo vamos a seguir viendo, y la función de dar espesor. A ver, perfecto, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver las instrucciones. Ya. La primera instrucción que vamos a hacer, nosotros ya tenemos, vamos a tener nuestros perfiles ya creados. ¿Y qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a generar lo que es el cuerpo de la llave. Nos vamos a ir a nuestra opción de superficie de revolución y vamos a seleccionar nuestro croquis. En este croquis yo tengo unas líneas entrecortadas. Esta línea entrecortada me va a servir como eje de revolución y tenemos creado bueno, ya creado el cuerpo de la llave. Ahora, para crear, bueno, las paletitas, los del grifo, usando la misma función de superficie de revolución, seleccionamos nuestro croquis. Bueno, aquí automáticamente ya selecciona el eje de revolución, si no lo podemos seleccionar automáticamente. Bueno, listo. Ahora, vamos a crear, vamos a generar otra de estas operaciones. Lo vamos a hacer con la opción de matriz circular. En nuestra opción de matriz circular, aquí, a pesar de que son superficies, nos van a seguir saliendo con el nombre de sólidos. En la sección de sólidos, ¿se acuerdan que les indiqué? Todas las superficies son independientes. En este caso, esta va a ser una superficie independiente. La voy a seleccionar. ¿Cuál va a ser mi dirección de revolución? Simplemente selecciono una de las aristas que sean circulares. Y aquí
En separación, no le voy a dejar en separación igual, le voy a dejar en separación de instancia y le voy a indicar que tenga una separación de 90 grados. Aquí podemos ver en amarillo cómo se me va a crear la nueva superficie y le voy a dar clic en listo. Perfecto. Pero como podemos ver, todas las superficies son independientes e incluso si yo le veo a más detalle, le veo con un corte, puedo ver que aquí está todo entrecruzado. Esto, si es que yo le a simple vista, se puede ver bien, pero si es que yo al momento de dar espesor, primero que no me va a dejar coser, porque aquí no tengo ninguna arista que pueda ser cosida, y segundo que al momento de dar espesor, esto no me va a permitir dar espesor. Entonces, con la función de recortar superficie, aquí como vamos a trabajar con dos o más superficies, seleccionamos simultáneo y seleccionamos todo, las superficies con las que queremos trabajar. Aquí, bueno, ya no voy a seleccionar eliminar, no voy a coger eliminar selecciones porque lo que yo quiero eliminar está por dentro. Entonces las voy a conservar. Entonces quiero conservar las paletas y quiero conservar todo el cuerpo. Aquí todas estas partes en amarillo que no han sido seleccionadas se van a eliminar, dándome como resultado que yo ya tengo este cuerpo bien definido. Ahora bien, como nos pudimos dar cuenta al momento de recortar, aquí sí las superficies se cosieron automáticamente. Antes de yo trabajar con esta función, yo tenía tres superficies independientes, que fue la primera que yo creé, y estas dos paletas de aquí. Al momento de yo recortar, mis superficies se cosieron automáticamente. Perfecto. Ya tengo generado hasta aquí el cuerpo de la llave. Vamos a hacer, bueno, vamos a ocultar los croquis que ya no nos sirven, que es este de aquí, y este croquis aquí, y este también de aquí. Ya. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear lo que es el cuerpo de, prácticamente sería ya el grifo, sería la salida de agua. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ahora sí vamos a ocupar la función superficie barrer. Esta función prácticamente sirve igual que la función de solid. Necesitamos un perfil y necesitamos el camino. Entonces vamos a coger nuestro perfil, que va a ser este croquis de aquí, y el camino que va a ser este croquis. Perfecto. Prácticamente la función de barrer superficies funciona exactamente igual que la función como si yo trabajara con un sólido. ¿Qué es lo que yo requiero en barrer superficies? Siempre voy a requerir de un perfil. Aquí me indica, por ejemplo, que yo requiero de un perfil. ¿Cuál va a ser mi perfil? Este es mi perfil. Este es el perfil que yo quiero que recorra todo este trayecto. Entonces yo selecciono mi perfil y el trayecto que obviamente también tiene que estar dibujado y que, claro, tiene que ser compartido. ¿Qué quiero decir que sea compartido? Este punto de aquí es coincidente con este croquis de aquí. En el caso de que mi trayecto no coincida con mi perfil, la operación me va a generar un error. Entonces, yo una vez que ya seleccioné el perfil, voy a seleccionar el trayecto que yo quiero que siga este perfil. Y como pueden ver, se genera ya lo que es la superficie que yo deseo. Ahora bien, yo quiero lograr, yo quiero lograr que esta conexión sea de esta forma, o sea, que sea un poco más suave y un poco más estilizada. Aquí, como podemos ver, si es que yo me voy directamente a recortar la superficie, tal vez quiero cortarlos aquí y los voy a conservar, voy a ver que tengo, me va a dar este resultado. La verdad, este resultado estéticamente no llama la atención, no es funcional. Entonces vamos a olvidarnos del tema de recortar superficie. Entonces, lo que voy a hacer es, como pueden ver, aquí está la superficie, prácticamente está atravesada la una con la otra. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo aquí mis dos croquis. Tengo este croquis de aquí y tengo este croquis de acá. Listo. Bueno, voy a ocupar estos dos croquis para hacer un corte. Voy a utilizar mi herramienta de recortar superficie. Me voy a modalidad estándar y selecciono mi primer croquis. Mi primer croquis únicamente está atravesando a esta primera superficie de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a eliminar esta parte de aquí. Como ven, está seleccionado y le doy OK. Y lo mismo voy a hacer con este croquis de acá. Recortar superficie, modo estándar, selecciono mi croquis. En la opción de eliminar superficie, vamos a ponerlo en para que sea mejor. Voy a cambiarle el color de la superficie para que se pueda
apreciar un poco mejor. Ya, perfecto, ahí sí. Qué bueno, y con el fondo creo que no se ve bien. Voy a cambiar el color del fondo. Ya, ahí sí se alcanza a ver mejor. Ya. Ahora sí, como iba diciendo, en la opción de recortar superficie o de estándar, cojo mi croquis y como pueden ver la superficie ya se me partió en dos respecto al croquis que yo tengo. Selecciono esta cara para eliminar. Ahora sí, yo puedo hacer mi recorte, puedo hacer, perdón, la unión. Entonces aquí igual tengo bastantes, como le digo, herramientas que las que yo podría utilizar aquí. Tal vez podría utilizar recubrir superficie, pero esto no me va a dar un buen resultado. ¿Por qué? Tal vez yo lo puedo ver bien, pero si es que yo lo veo mal, por ejemplo, lo veo así, lo veo quitando las líneas, yo puedo observar aquí que claramente esto no es continuo. Esta parte de aquí no es continua, incluso aquí no es exactamente continuo. Incluso hay una forma en la que yo puedo inspeccionar la continuidad de mis superficies. ¿Cómo puedo inspeccionar? Yo me voy aquí al buscador y pongo cebra o franjas de cebra, selecciono franjas de cebra. Bueno, todas mis superficies se acaban de marcar. ¿Qué nos indica las franjas de cebra? Nos indica la continuidad que tiene mi superficie. Es como si se estuviera reflejando algo en la superficie. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí puedo ver que mis superficies carecen de continuidad. Justamente en las líneas donde están partidas, podemos ver que esta franja no coincide con esta franja, que esta franja que no coincide con esta, tal vez por muy poquito. Esto en un inicio no es algo mal, no quiere decir que mi diseño va a fallar, que voy a tener un error al momento de dar espesor, pero tal vez si es que yo quiero lograr un diseño un poco más estético o que mis superficies sean un poco más uniformes, tal vez esto sí me puede ayudar a detectar eso. Entonces, bueno, vamos a solucionar eso, vamos a desactivar las franjas de cebra. Ya, entonces a mí la opción de superficie no me sirve. Pues tengo otra función. Voy a eliminar esta opción. Otra función que me puede ayudar a esto es esta función de rellenar superficie. Entonces, ¿qué voy a hacer con rellenar superficie? Voy a seleccionar primero esta cara de aquí e inicialmente solo se va a rellenar esto como una sola superficie. Pero si es que yo luego posteriormente selecciono esta cara de acá, ya se me va a generar un camino entre la una superficie y la otra, pero sigue sin estar como yo quiero. Entonces, ¿cómo voy a hacer para solucionar esto? Como pueden ver, en el menú de opciones, yo tengo, al menos en la parte de aquí de selecciones, voy a ver que al lado de arista dice contacto. E incluso pueden ver que al lado de los dos dice contacto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la única restricción que tiene esta superficie, este relleno de superficies, es que simplemente estas aristas tengan, como dice su nombre, solo estén en contacto. Yo puedo cambiar esto, por ejemplo. Yo me voy a la primera lista, yo no quiero que tenga solo un contacto, quiero que sea tangente. Y de la misma forma, si me voy a la otra lista, no quiero que solo esté en contacto, quiero que también sea tangente. Y le pongo en aceptar. Aquí sí, ya puedo ver un poco más, de mejor forma, que sí se genera efectivamente una unión un poco más suave entre los dos cuerpos. Vamos a revisarlo. Ocultando las aristas, ya puedo ver. Prácticamente es imperceptible la unión entre los dos. Y si es que yo inspecciono con mis curvas de cebra o franjas de cebra, puedo ver como prácticamente los reflejos, o sea, prácticamente las superficies son continuas entre sí. Perfecto. Entonces, voy a desactivar mis franjas de cebra y podemos continuar. Ahora bien, qué nos dice el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso nos dice que tenemos que hacer esta superficie barrida justamente en lo que es esta sección de aquí. Pero como podemos ver, esta sección es diferente a la sección con la que yo estoy trabajando. Entonces vamos a editarla. Vamos a coger el croquis de esta sección que vendría a ser que está en la función de barrer. Identificamos el croquis y lo vamos a editar.
Claro que sí, ya. Entonces, bueno, ya tenemos hasta ahora, tenemos ya prácticamente ya la llave casi terminada, pero si nosotros vemos en la imagen, en el resultado que nosotros queremos obtener, prácticamente tenemos un diseño completamente diferente. Aquí esto es como que un poquito más cuadrado, esto es un poquito más ovalado. Entonces, bueno, simplemente vamos a editar esa función. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan que para hacer esta superficie, este barrido, vamos a retroceder un poco, ya retrocedí mucho. Para hacer esta superficie de barrido, utilizamos estos dos croquis de aquí, que prácticamente lo que es era el perfil y era el trayecto del perfil. Lo único que tenemos que hacer es editar este croquis de aquí, que es el croquis del perfil que yo usé para hacer esta función de barrido. Entonces yo me posiciono, identifico el croquis, que vendría a ser el croquis 6, lo edito y bueno, estoy listo para editar. Entonces, ¿qué croquis me va a pedir? Aquí podemos ver que yo tengo este croquis de aquí. Entonces me está pidiendo que sea un cuadrado de 20 por 15 con los vértices redondeados y prácticamente que esté centrado con el origen. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Sería un cuadrado de 20, un rectángulo de 20 por 15. Vamos a eliminarlo. Vamos a seleccionar el rectángulo de centro. Nos vamos a posicionar en el centro del origen y vamos a cortar. Que sea de 20 por 15. ¿Qué más me indicaba? Me indicaba que tiene que tener los vértices redondeados en 5. Entonces vamos a coger el redondeo de croquis, ponemos en 5 milímetros y procedemos a redondearlos. Ya. Bueno, mi croquis todavía no está definido, entonces me falta, ¿qué es lo que me falta? Me ha faltado centrar. Entonces, para centrarle, yo lo que voy a hacer es coger el centro de mi croquis y hacerlo coincidente con el origen. Como pueden ver, ahí ya mi croquis está completamente definido. Si es que yo ya le pongo continuar, voy a ver que me va a salir un error. Bueno, en este caso no me ha salido un error porque tengo las opciones retraídas. Pero si es que yo avanzo, puedo ver que prácticamente solo se rellenó el primer cuerpo que tenía. No se rellenó como yo tenía antes. Bueno, básicamente es porque este croquis ha cambiado. Entonces, lo único que voy a hacer es a mi función de rellenar, o bueno, la puedo eliminar. Voy a eliminar la función de rellenar y la voy a hacer nuevamente. Me voy a rellenar superficie, como habíamos visto antes. Selecciono esta arista de aquí. Y aquí, como puedo ver, ya no tengo una sola arista como tenía antes. Ya tengo prácticamente varias aristas, porque como pueden ver, las aristas están divididas. Entonces voy a coger, seleccionar una por una. Y pueden ver que no se genera nada hasta que yo termine de seleccionar todo. Selecciono mis aristas. Ya. Y este es el mismo caso. Ahorita, si es que yo dejo todo en contacto, pueden ver cómo se genera cualquier cosa menos lo que yo quería, lo que yo tenía en un inicio. Esto es porque únicamente la única restricción que pide esto es que tenga contacto. Entonces, para hacerlo más rápido, selecciono con Shift la primera, la novena, y aquí cambio a tangente. Bueno, aquí podemos ver que tenemos una tercera opción que se llama curvatura. Generalmente tampoco la opción de curvatura no se utiliza mucho. Eso es más que nada para yo darle una curvatura un poco más personalizada. Tal vez yo no quiero que sea tan tangente, quiero modificar eso a mi gusto. Casi no se utiliza, la verdad. Dejémoslo en tangente. Y bueno, como podemos ver, ya tenemos nuevamente vamos a inspeccionar. Como pueden ver, ya tenemos otra vez nuestras curvas tangentes entre sí y con un acabado un poco más estilizado. Ya, perfecto. Ahora la siguiente opción, vamos a crear este barrido de aquí. Ya, este barrido que básicamente es lo mismo que habíamos hecho con esta opción de aquí, para generar este trayecto de aquí. Esto es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la opción de barrer superficie,
yo simplemente selecciono, ya no necesito un perfil, simplemente quiero un perfil circular. Entonces voy a seleccionar perfil circular, que me indica la instrucción. La instrucción me indica que tiene que ser de un diámetro de 2 milímetros. Configuro el diámetro y ahora únicamente lo que me está pidiendo es un perfil, o un, perdón, una ruta, o un trayecto. Entonces voy a seleccionar esta ruta. Pero, si, como pueden ver aquí, solo se me está seleccionando esta parte de aquí. Yo quiero que sea todo. Entonces, en lugar, tal vez a mí se me puede ocurrir en este momento, ir uno por uno. Voy tal, pongo dos y selecciono esto. Pero bueno, como puedes ver, tengo que seleccionar una, dos, tres, o sea, bastantes aristas. En este caso son pequeñas. Cuando tenga más aristas va a ser más tedioso. Aquí lo que tengo que hacer es, en la arista, me voy a ir a clic derecho en Selection Manager. Aquí yo voy a poder seleccionar todo el perfil al que yo quiero abarcar. Entonces voy a seleccionar este perfil de aquí y como pueden ver, aquí se generan estos pequeños botoncitos. Estos pequeños botoncitos me indica que se va a seleccionar todo lo que sea tangente a esta línea. Entonces, si es que yo le selecciono, puedo ver cómo solito ya se me seleccionó todo el perfil. Si lo pongo en el visto, veo que ya se me ha agregado todo el perfil que yo deseo. Pongo un OK. Listo. Ahora bien, solo me faltan, bueno, ya me faltan unos pequeños pasos solo para terminar de configurar mi pieza. Si es que yo veo por un corte, puedo ver que esta superficie de aquí está atravesando esta superficie de acá. Entonces, al momento de yo coser, entonces yo quiero coser, me está saliendo las caras de superficies seleccionadas no se pueden coser. Tal vez yo me puedo volver loco, puedo decir, bueno, pero si todo está, esto está bien, aquí también, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, no me tengo que olvidar de este pequeño detalle de aquí. Eso se soluciona con la función de recortar superficie. Selecciono las dos superficies que me están dando problemas. Selecciono en conservar y únicamente quiero conservar esta superficie de aquí, esta de acá, y solo se va a eliminar esta franja de aquí. Perfecto. Ahora sí yo puedo proceder a dar espesor. Aquí también, cuando yo ya tengo una superficie cerrada, prácticamente esto ya es una superficie cerrada. Al fin y al cabo se trabaja como una superficie independiente. Bueno, primero vamos a coser. Cosemos, cosemos, cosemos. Y ahorita sí, ya. Ahora sí, como les indicaba, esto ya es una superficie cerrada. O sea, no se puede coser con esta de acá, por el mismo hecho de que no están compartiendo nariz. Esta arista sí, pero esto como tal no tiene nariz. Si es que yo ya quisiera transformar esto directo a un sólido, lo que voy a hacer es en la opción dar espesor, selecciono mi superficie cerrada y aquí ya me da la opción que dice crear sólido a partir del volumen cerrado. Esta opción únicamente me va a aparecer si es que yo, como bien dice la función, yo ya tengo un volumen cerrado de superficies. Aquí, como pueden ver ustedes, yo tengo en cambio un volumen abierto, entonces la opción no me sirve. Pero igual yo puedo coger, dar espesor y dar espesor, tal vez un espesor interno de 1 milímetro. Ya, aquí me ha dado un error, tal vez porque no me puede dar hacia adentro, démoslo hacia afuera. No, sigue dando error. Entonces podemos seguir probando con los espesores hasta que me funcione alguno. No, sigue dando error. Aquí pueden ver algunas razones por las que está en error, tal vez por estas secciones aquí internas. Esto ya sería cuestión de evaluarle más a detalle. Ah, no. A ver, no funciona. No funciona. No, bueno. Tal vez esta superficie tiene algún problema que hay que evaluar más adelante. Listo. Entonces tenemos este ejercicio con superficies. Entonces, bueno, vamos a proceder a configurar un archivo, bueno, un archivo de estos. Podemos configurarlo en el Orchestrizer para ver cómo va a ser el tratamiento una vez que nosotros hayamos terminado nuestro diseño. Vamos a ver cómo sería la configuración en Orchestrizer, que a la final no es nada del otro mundo. Básicamente
No influye nada el tema de que haya sido realizado con superficies. Como pueden ver, al fin y al cabo el producto siempre tiene que ser un sólido. Entonces, bueno, vamos a configurar este archivo que tenemos acá. Ahora podemos buscar tal vez un poco más automóviles. Vamos a que cargue. Listo, estamos de vuelta. Ahora sí, ven, podemos configurar este archivo de aquí. Si nos queda tiempo, podemos configurar un archivo más, ya una aplicación automotriz para poder ver los resultados del diseño y cómo podríamos ya llevarlos a la impresión 3D. Bueno, con nuestro archivo, lo que vamos a hacer es guardarlo como STL. Estas opciones, bueno, las deben conocer si es que alguien no la conoce. Nos vamos, cuando ya tengamos la opción en STL, nos vamos en opciones y si queremos tener la mejor calidad, en opción vamos a poner personalizada, definir tamaño de faceta máximo, lo llevamos al máximo, aceptar. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que la malla que se nos va a generar sea más detallada. Esto nos sirve, en este caso de superficie, sí nos sirve bastante, porque aquí ya tenemos curvas, ya tenemos unas curvas un poco más irregulares, detalles más minuciosos, que va a servir bastante para que cuando al momento de que yo haga mi impresión, salga con la mayor cantidad de detalle posible. En este tipo, bueno, en superficies, a pesar de que, bueno, el Lorca a veces en los consejos que deben salir unos consejos aquí abajito, a veces el Lorca suele decir que recomienda el formato STEP para superficies. No sé por qué se ve esto. Bueno, para superficies no recomiendo tanto el formato STEP. ¿Por qué? Porque el formato STEP no modela tan bien la superficie para la impresión 3D. Al momento ustedes a veces van a poder darse cuenta que si ustedes configuran su archivo de impresión 3D como formato STEP, en la superficie se van a generar bastantes irregularidades que no les va a dejar trabajar de una buena forma y lo que es más, no les va a dar un buen resultado. Listo, ya tenemos nuestro STL. Vamos con nuestro ejercicio práctico número uno. Ya. ¿Cómo vamos a configurar nuestro archivo? En primer lugar, lo importante es seleccionar lo que es, qué impresora vamos a ocupar. Podemos tal vez que ocupar cualquiera de todas estas. Alguien me pregunta qué computador utiliza. Disculpe, ya. Esta computadora es una Lenovo, es una Legion. Van más o menos por la línea gamer. Entonces, estas computadoras suelen tener una buena tarjeta gráfica. Por eso es que no suelen tener mucho problema a veces cuando van a procesar gráficos, en este caso en SolidWorks, que ya requiere un procesamiento alto de gráficos para generar los STLs. También si necesita tener un buen procesador. A veces, claro, yo tal vez le puedo coger a mi diseño y ponerle la mayor cantidad de detalles que yo quiera, pero eso siempre va a repercutir en qué tan potente sea mi computadora para procesar ese tipo de detalles. En este caso, bueno, la computadora me permite procesar una malla tan densa, en otros casos no. Claro, suele dar muchos problemas, pero por ejemplo, digamos que yo voy a hacer esto. Aquí muy posiblemente se me va a colgar el programa, bueno, eso ya ahorita no lo vamos a utilizar, pero bueno, es solamente para demostrarles. Por ejemplo, bueno, voy a STL y mi tamaño de faceta lo puedo seguir bajando, donde en sí va ya el punto que define si es que mi malla va a ser buena o va a ser mala. Porque ¿qué me dice aquí en el OrcSlice? Aquí en el OrcSlice me da un pequeño resumen de cómo está mi malla. Pues mi malla me dice que tiene 226.898 triángulos. Generalmente, ya los STL suelen empezar a dar problemas cuando pasa el millón de triángulos. Entonces, yo aquí tengo 226.000. No es no es ni el 25%. Y como pueden ver, o sea, el programa me trabaja fluido, no he tenido problemas. Y bueno, yo le llevé esto a la máxima. Por ejemplo, si es que yo le dejo tal vez aquí, quiero guardar mi STL, voy a ponerle aquí, no le voy a repetir. Voy a generar como ejercicio práctico uno. Entonces aquí puedo ver que tal vez los detalles, en este caso, como es una geometría un poco simple, no me va a repercutir mucho en los detalles. Lo puedo trabajar así. Cuando realmente sí me va a dar bastantes problemas los triángulos. Es en este caso donde cuando yo me voy a la desviación. Esto no recomiendo mucho mover. ¿Por qué? Porque esto sí suele dar problemas. Tal vez, qué sé yo también hice una desviación de una décima. Esto se va a calcular en base también al tamaño de la pieza que yo voy a hacer.
pero digo, chuta, no, yo quiero que sea lo más preciso posible, quiero que no haya desviación, entonces voy a seguir subiendo y ya me voy a quedar ahí, ya 2 centésimas. Buenas. Entonces voy a coger, voy a guardar, no lo voy a reemplazar, lo voy a guardar como doble. Entonces ahí sí, primero voy a ver que antes fue prácticamente inmediato que se me procesó el archivo. Ahorita pueden ver que el archivo se va a quedar ahí. De hecho, vamos a seguir trabajando con el Orca y se van a dar cuenta que ahí, si vieron ya, el programa ya va a empezar a fallar. Vamos a seguir trabajando con el Orca y van a ver que tal vez ni siquiera alcance a procesar. Y si es que por algún motivo va a alcanzar a procesarlo, al momento de pasarlo aquí al Orca, es más que seguro que en triángulos va a tener más de 1 millón. Y ahí sí empiezan los problemas. Va a empezar los problemas de que tal vez algunas caras no se generaron bien. Y después la reparación es otro tiempo. Entre más triángulos tenga, se va a demorar mucho más. Entonces, y por ejemplo, los beneficios que yo puedo tener de esto no son significativos. Como pueden ver aquí, en triángulos se me están generando 3.454.545. Entonces, chuta, eso sí ya algo que sobrepasa completamente el millón de triángulos recomendados para trabajar. Mira que el programa ni siquiera responde. Bueno, bueno, si es que se termina de procesar esto, les puedo indicar cómo. Bueno, si se terminó de procesar. Vamos a adherirlo al Work Slicer. Entonces el archivo incluso se tarda mucho más en cargar. Incluso ni siquiera se procesó bien. Solo se importó esto y aquí en primer lugar me sale el primer anuncio que dice el procesamiento del modelo, ejercicio práctico, es con más de 1 millón de triángulos, se recomienda simplificar. Y el segundo que dice que ejercicio práctico presenta errores en la reconstrucción de la geometría. Claro, entonces, al momento de yo procesar, por ejemplo, mis mallas ya para empezar a trabajar, vamos a revisar otra vez. Aquí afortunadamente el programa no se crasheó porque cuando se modifica tanto este parámetro, incluso el programa suele crashearse. Y eso sí, es que no hemos guardado el trabajo, se puede perder toda la información. Entonces, bueno, para restaurarlo simplemente vamos a rápido otra vez, alta calidad, y regresamos a personalizar. Entonces, yo no he tenido problema, la verdad, al mover este parámetro de aquí. Puedo dejarlo en el máximo. Con el que sí hay que tener cuidado es con la desviación. La desviación sí, si es que yo le trabajo, digo yo, bueno, la máxima le mando para acá, y este también le mando para acá. Ah, digo bacán, entonces ya voy a tener este error. Pero ya nos damos cuenta el tipo de problemas que da, aparte que se demora más tiempo. Bueno, continuemos entonces configurando el archivo. Bueno, sirve para más o menos ver los problemas que también podemos tener al momento de exportar la malla. Bueno, entonces con ese archivo que yo he generado, bueno, quiero imprimir. Tengo mi archivo. Me decían que algunas personas no han utilizado Workslicer, otras personas sí. Bueno, más o menos una breve explicación de la interfaz del Workslicer es, me supongo que muchas personas han de haber utilizado Cura, porque en general el Workslicer está basado en Bamboo Studio y en Process Slicer. Si alguna vez tienen la oportunidad, revisen, vean cómo es la interfaz de Bamboo Studio de Orcheslicer y se van a dar cuenta que el Orcheslicer prácticamente es su copia y pega del Bamboo Studio. O sea, solo lo único que hicieron es cambiarle los colores y por ahí una que otra descripción. El Process Slicer es un poquito más diferente, pero en esencia viene siendo lo mismo. Entonces, con el Cura sí son bastante diferentes. Bueno, un breve repaso más que nada por interfaz. Aquí tenemos nuestras impresoras. Las impresoras las vamos a agregar aquí. Ahorita no lo voy a hacer porque es un poco demorado el proceso y bueno, ya en honor al tiempo para poder terminar de configurar esta pieza. Entonces yo tengo aquí mis impresoras, puedo seleccionar las que yo quiera. La que dice perfil de usuario son impresoras que yo he modificado, o sea, yo he cogido, he variado los parámetros, tal vez he tocado un parámetro por aquí, eso en base a mi experiencia ya se verá. Entonces cojamos, esta es la B3 Plus, tenemos la B3 Plus. Acá abajo tenemos lo que es el filamento. De igual forma, estos filamentos son los perfiles del sistema, son los que el sistema por defecto me da. Yo tengo agregados ABS, ASA, PTG, PLA, bueno, que podemos ver aquí. Y los perfiles de usuario, igual forma, son los filamentos, los que yo ya he probado y los que yo ya he calibrado. Aquí podemos ver que tenemos una pestaña de calibración. Todo esto son torres de temperatura, de flujos, cosas ya muy conocidas entre todos nosotros que estamos en el mundo de la impresión 3D. Todos estos.
parámetros están perfectamente calibrados, ya solo sería cuestión solo de coger. Entonces, digamos que yo quiero imprimir mi pieza en PTG. El código de color también es uno que alguien asigna dependiendo de sus gustos para no confundirse. Ya, perfecto. Una vez que yo tengo ya mi pieza importada, yo ya seleccioné la impresora y seleccioné lo que es el filamento, entonces vamos a configurarla geométricamente. Por defecto, como estás, es que yo le pongo laminar, tal vez no me va a dar muy buenos resultados. Acuérdense que trabajando con superficies ya tenemos menos caras planas, que quiere decir menos caras planas, menos posibilidades en las que yo puedo orientar mi pieza en la cámara de impresión. Eso me va a complicar un poco más en temas de adherencia y por lo general cuando son piezas automatizadas siempre se imprimen ABS. Y nadie aquí me dejará mentir que el ABS es un dolor de cabeza que se adhiera a la cama. Y ahorita súmenle el hecho de que tengo menor cantidad de caras planas en las que puedo utilizar para mi cama de impresión. Entonces, ese problema se va a multiplicar aún más. Listo. Entonces, si es que yo le dejo con mi configuración aquí, digamos, pues, vamos a imprimir PPG. En esa no hay mucho problema de adherencia, pero bueno, vamos a revisar un poco. Entonces, podemos revisar aquí que yo solo tengo esta parte, este contacto con la cama de impresión. Entonces, tal vez me aguante, en este caso, como digo, es PTG, no hay ningún problema, pero en ABS esto ya puede suponer un problema, porque si bien es cierto, estos soportes me van a ayudar a soportar todo el peso de la pieza, ¿qué pasa sería, por ejemplo, si es que todos estos soportes se despegan de la cama? Entonces, prácticamente toda la estructura se va a venir abajo. El Orca Slicer en sí me ayuda con funciones, por ejemplo, esta función que es un orientado automáticamente. En sí, el Orca me va a recomendar la orientación más factible para la impresión. Aquí no había mucho misterio. Era esta orientación de aquí. Puede que es la que sea que nos funciona mejor. Es la orientación que nos da una mejor adherencia con la cama de impresión. Pero pueden haber casos en los que tal vez el Orca no nos dé la mejor solución. O incluso puede para el Orca ser la mejor solución. Nosotros mandamos imprimir. Tal vez nos damos cuenta que así que no es así. O haciendo un análisis un poco más a detalle nosotros también sabemos que al momento de imprimir en 3D tenemos que tener en cuenta en qué dirección van a ir los esfuerzos, porque si nosotros imprimimos nuestra pieza con las capas en dirección paralela a los esfuerzos, ustedes saben que esa pieza se va a romper, va a quedar mucho más frágil. Pero en el Orca Slicer, para el Orca Slicer fue la mejor opción. Eso también ya depende bastante de nuestro criterio. Entonces, bueno, aquí podemos ver que sí fue la mejor opción, pero bueno, no está bien ubicado porque bueno, esta patita del árbol se sale de la cámara de impresión. Entonces, ¿qué otra opción nos da el Orca Slicer? Por ejemplo, el Orca Slicer nos dice que podemos seleccionar nosotros dónde queremos que sea la base. Entonces, por ejemplo, todas estas facetas nos indican a dónde podemos orientar nuestra pieza. Por ejemplo, podemos orientarla de esta forma, podemos orientarla tal vez por aquí. Esta opción podría servir. Entonces, o sea, todo depende de cómo yo necesite. Tal vez para mí esto funciona mejor. Para mí esa orientación funciona mejor, todo depende. Algo que sí, por ejemplo, entre más grande sea la cara de la faceta que yo seleccione, va a tener mayor contacto. Por eso es que me recomienda este de aquí. Bueno, eso sería más que nada solo en la cuestión de la orientación. Puede parecer tal vez un tema que puede pasar muy desapercibido, pero es bastante importante, más que nada por lo que les indicaba, por temas de adherencia, como vamos a ver ya más adelante, cuando ya entremos de lleno a piezas automotrices, ahí sí vamos a ver que en realidad es bastante importante seleccionar primero una orientación que nos indique, que nos ayude con una buena adherencia de la cama de impresión, pero que a su vez no sea funcional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros elijamos bien la orientación de las capas dependiendo del esfuerzo que la pieza va a soportar. Entonces, bueno, podemos continuar, vamos a laminar para ver cómo va quedando. ¿Qué programa disculpa, recién veo ahorita el mensaje, dice, ¿qué programa se está utilizando para simular? Este programa se llama Orca Slicer, es un laminador que utilizas tú cuando ya tienes tu diseño, prácticamente lo transformas a un archivo imprimible, generalmente son los STLs, y esto ya utilizas para configurar tu impresión, es lo que ya vas a mandar a tu impresora. Listo. Bueno,
Ya podríamos nosotros mandar a imprimir esto y podemos ver cómo está por dentro, por ejemplo, en nuestra impresión. Siempre es bueno también revisar cómo está todo por dentro. Listo. Entonces podemos ver que se están generando pequeños árboles aquí adentro. Hasta cierto punto, nosotros dependiendo de la experiencia que ya vayamos adquiriendo con la impresión 3D, podemos darnos cuenta que tal vez estos soportes no sean necesarios los soportes internos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos viendo paso por paso, vamos viendo con la flecha arriba del ratón, perdón, del teclado, vamos a ir un poquito más arriba, y en el punto justo donde ya va a ser la conexión con los soportes, tal vez la impresora sí puede lograr cerrar esta parte de aquí, puede lograr hacer un puente de aquí a casi la necesidad de soportes. ¿Por qué les digo esto? Primero que nada porque este tipo de análisis les puede ayudar primero a ahorrar material, si se ahorra una cantidad considerable de material en lo que soportes, y segundo, porque en geometrías como estas, al menos se nos va a ser bastante complicado el poder quitar estos soportes. Y ustedes deben saber que cuando se trabaja con ABS, el ABS primero que nada requiere condiciones bastante controladas para lo que es la impresión. Además de eso, es que si es que tal vez nosotros no contamos con una impresora completamente cerrada, si bien es cierto, podemos darnos nuestros modos para imprimir, pero a veces tal vez no podemos, tal vez vivimos en un lugar que es bastante frío, es un poquito más difícil controlar la temperatura en la que se está imprimiendo, entonces las piezas pueden quedar un poco frágiles. ¿Qué pasa? Al momento de yo querer quitar estos soportes, puedo terminar rompiendo la pieza. Y a la final los soportes nunca fueron necesarios. Entonces todo eso influye, les digo, el tema de buscar la orientación más adecuada para mi pieza, de analizar bien dónde voy a requerir soportes, dónde no los voy a requerir. Pero bueno, en esta piecita, bueno, le podemos ver un poquito de detalle. Cuando veamos ya lo que son piezas automotrices, podemos ya evidenciar mucho más claro eh, todos los temas que le estoy diciendo, orientaciones, soportes. Listo, Makers. Entonces, por mi parte, eso ha sido todo por el día de hoy. Me despido por el día de hoy. Espero que tengan una buena noche y muchas gracias. Muchas gracias, Diane. Listo. Muchas gracias, Gracias. Makers, por su tiempo. Invitarles a las personas que decidieron tomar la primera clase gratuita para validar la dinámica del curso, invitarles para que puedan ingresar y, como indicó Diane, todo lo que puedan a poder lograr al final de este curso. Entender el por qué se realizan las piezas automotrices de una manera y para cuál las configuramos en impresión 3D.